¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, es un gusto, es un honor, un privilegio que nos sigan en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho el favor de su confianza, de su tiempo para atender los temas que con un esfuerzo de nuestros invitados, de nuestra producción, hacemos con tanto cariño y en conciencia y responsabilidad. Sobre todo en estos días, de manera muy especial en estos días previos a las elecciones que llaman intermedias, previas a pues a que podamos como ciudadanos poder tener la oportunidad de seguir luchando por la defensa de nuestro país y en contra de quienes hoy, lamentablemente, y si lo debo decir así, lo quiero decir así, pues llevan las riendas de México. Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro colaborador, también dándole las gracias por su esfuerzo. Su salud no es del todo bollante y bueno, darle gracias infinitas a Dios, como siempre hacemos, primero que a nada, que a nadie, y darle la bienvenida a nuestro gran amigo, colaborador, especialista en los temas que maneja y además una persona muy valiente que ha pasado cosas muy difíciles, sobre todo en este último año, pero no ha cesado en su lucha, no ha cesado en el esfuerzo por hacer llegar el mensaje a todos nosotros respecto a los temas que él conoce a profundidad y los cuales también es un especialista. Muchas gracias, Juan Bosco Abascal, doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Es un honor y un placer. Me Un da mucho verdadero gusto. privilegio poder tener un espacio en tu excelente noticiero. No, 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 muchas gracias. Mira, no es un privilegio, ¿qué te puedo decir? Y bueno, nosotros lejos de querer ser un, un, un noticiero, nosotros, pues, tomamos la decisión de abrir este canal con un objetivo de dejar siempre cosas De positivas. orientar, te orientas Así excelentemente. es, así es, y siempre, Orientas, pues, concientizas y despiertas. pues O mejor gracias. dicho, despiertas, concientizas y logras que muchas personas entiendan No, lo bueno, gracias, gracias, Juan Bosco. Pues eso lo logramos de veras porque mm, hemos tratado de ser congruentes. Y por supuesto, las personas que han confiado en nosotros, como en este caso tú, que dedicas tiempo de mucha calidad para nosotros, sabiendo que, repito, tu salud no es lo bollante, lo buena que quisiéramos y deseáramos para ti. De hecho, voy a comentar y voy a abrir un pequeño paréntesis, Juan Bosco, si me permites. Abrimos nosotros un grupito hace varios meses para orar por Mario Gallardo, por ti y por nuestro amigo el crítico. El crítico era el que al final llegó, es decir, era el que supimos de tu enfermedad, de la de Mario, que estuvo muy, muy delicado. De hecho, ha sido un milagro. Los médicos, hasta donde se nos explican, él tenía ya afectado el 70% de su capacidad pulmonar y ahí lo tenemos, bendito sea Dios. Y también te tenemos a ti. El caso de Marco, el crítico, lamentablemente no fue así. Fue el último, digamos, que incorporamos a este grupito de oración. Y digo grupito con mucho cariño, es un grupo pequeño, pero de mucha fe. Y pues lamentablemente para nosotros, pues se nos fue. Nos hará mucha falta. Era el más joven. Esta semana dejó de acompañarnos en este plano, pero estamos seguros de que está en el lugar mejor que pudiera estar y de que nos seguirá acompañando en la lucha, con todo el legado que nos dejó, con ese gran amor a México, ese gran respeto a la vida y ese sentido de unidad y congruencia que él siempre mostró. Así que Dios bendiga y nuevamente recordamos con mucho cariño a Marco, al crítico, que repito, seguirá con nosotros en esta lucha. Muchas gracias y gracias, Juan Bosco. Tu salud tampoco está del todo bien, ¿cierto? cierto, muy lastimada, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo. Cosa que te agradecemos mucho. Así que sigamos orando por todas las personas que no son tan afortunadas. En este caso voy a hablar en primera persona como servidora que gozamos de plena salud. Claro, tenemos nuestros problemas, nuestros achequitos, pero hay personas que no son tan afortunadas como nosotros. Hay personas también por las que nadie ora en los hospitales, en las cárceles, en muchos lugares. Le debemos una oración, una plegaria al cielo. Cualquiera que sea tu creencia, la respetamos. Dios siempre recibe las buenas intenciones, el amor y seguramente lo derramará en bendiciones para ustedes y para las personas por las que especialmente oramos. Pues vámonos al tema, Juan Bosco. Estamos usando, lo digo en el buen sentido, la imagen de la portada de la revista de The Economist. The Economist es la revista hoy por hoy la más importante, la de mayor credibilidad en el mundo entero y tuvo como portada a Andrés López,
Manuel Andrés. Manuel Andrés López Malo. Obrador, Manuel Andrés López Obrador, en la portada con una imagen gris, los colores de todas las figuras que están a su alrededor, pues dejan mucho que desear, y no la imagen en sí, sino lo que nos comunica. Estamos hablando de un ser, yo sí le quiero decir, para mí es de interior oscuro. No puedo hablar de claridad, de luz, cuando alguien va y promueve la cultura de la muerte, que alguna vez he tenido un programa contigo. Así que, pues Juan Bosco, muy bien, creo yo, enmarcado, viene ahora sí como anillo al dedo el tema de la portada de The Economist y cómo nos está encuadrando el programa. Así que adelante, Juan Bosco, vamos a comenzar con esto, el tema, ¿cómo son los errores? No, no son errores, ¿Qué son son? ¿Qué son? perversidades. Perversidades, porque sí se hacen en plena conciencia, ¿verdad? Claro, mira, una cosa es estar chiflado y no saber lo que se hace y estar dando palos de ciego sin ton ni son y decir una costra porosa, como solía hacerlo incluso Peña Nieto y también lo hace este. Pero el problema no es falta de capacidad intelectual. Por más que hable como lerdo, como lelo, pero hasta eso es a propósito, porque en algunas ocasiones yo lo he oído hablar con rapidez. Sí, también estoy consciente de eso. O sea, cuando está en foros, de repente que se atreve y se necesita de mucho valor o de mucho descaro, ya no sé, a Claro, la participar ignorancia es en atrevida. foros internacionales. Bueno, su discurso es mucho más fluido, no es lo pausado que es en las Sí, pero famosas igualmente absurdo. adoctrinamientos matutinos, ¿no? Las mañaneras. Exactamente. Entonces hay que distinguir que él no comete errores. Ujú. Él realiza perversidades, actos perversos con premeditación, alevosía y ventaja. Pero él no se manda solo. Yo quiero Sí, despertar a mi público y al tuyo, o mejor dicho, al tuyo y al mío, a nuestro público, sí, sobre un hecho histórico profundamente constatable. Y sí. es el hecho de que hoy la mayor parte, o mejor dicho, casi la totalidad de las naciones se mueven por la batuta de grandes corporaciones, de grandes grupos financieros, sobre todo, que están Ya. capitaneados por los hombres más ricos y poderosos de la tierra. El gran capital mundial, ¿no? Gran capital, y Nuevo que orden no mundial. valdría la pena mencionar algunos de los apellidos más notorios: George Soros, Ujú. Rothschild, Rockefeller, Cunan Love, Goldman Sachs, Lazard, etcétera. Ellos se afincaron de unos años para acá en la República Comunista China, porque estratégicamente a China le convenía el enorme apoyo que ha recibido de BlackRock, por ejemplo, el banco de bancos, la Sí, BlackRock. corporación de corporaciones, ¿sí? Para poderse apoderar de todo el planeta en términos que ellos dictan, incluyendo a Estados Unidos, desde luego a Europa, y no se diga América Latina. El Sí. objetivo es que el comunismo engulla, se trague a toda la tierra. Hay que ver todavía cómo va a reaccionar algún país europeo como Hungría o Polonia, o cómo va a reaccionar la misma Rusia mientras Putin esté al frente, porque él no participa en este juego perverso. Él no es sionista, él es ruso y él va por Rusia. ¿Y por qué todo este o rehermanamiento? Mira, yo en contra del país como tal no tengo absolutamente nada, quiero aclararlo, nuestros hermanos, todo el mundo, ¿no? Son rusos, hablamos de los sistemas que están gobernando a estos países, no en sí a la nacionalidad en Sí, sí. el sistema ruso es dictatorial, ni duda cabe, pero no es sionista. O Okay. sea, Rusia en estos momentos, y desde la caída del muro, y desde la toma del poder por Vladimir Putin, Uh-huh. pertenece a su propia esfera. O sea, Rusia es su propia esfera. Okay. No está con la esfera china, no está con la esfera comunista, no está con la esfera sionista. Yo le deseo larga vida a Vladimir Putin porque por el momento en términos militares es el único que se puede oponer a este tipo de salvajadas, barbaridades, actos de tiranía, etcétera, que se están realizando a ciencia y paciencia de las poblaciones en la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, por poner solo un ejemplo.
sin dejar de paso, sin soslayar que lo mismo ocurre en España, por ejemplo, ¿sí? En donde el avance del comunismo es mucho mayor que en México. Sí, ¿Sí? desde luego. Sí, desde Sí. luego. A ver, pero el tema Entonces, de... Sí, el PG obedece órdenes de este gran grupo de poder, ¿sí? ok. Pero hay que entender que este gran grupo de poder a su vez tiene divisiones entre sí. Sí, como los masones también, hay grupos, Pues hay tienen grupos. divisiones entre sí. Ajá, ajá. Sí, este enorme grupo de poder se puede dividir en dos grandes macrogrupos. Ok. El grupo sicario, encargado de la violencia, de Ujú, las revoluciones como la que se está intentando hacer en Colombia, por ejemplo, ujú. de la que ya sucedió en Cuba, de la que está sosteniendo en Venezuela, el Nicaragua, por decir ahorita los países más afectados, y la que está en marcha en México, ¿sí? Y por el otro lado está el grupo macroeconómico, que podríamos hablarlo de que no son los sicarios, son los celotes que vienen desde la era salomónica y que se encargan de apresar a las naciones, pero a través de la economía, Ok. generando un clima de prosperidad, de adhesión al lujo, al hedonismo, a las comodidades, a la decadencia, por ejemplo, a la ideología de género y todas las lindezas que se derivan de ahí, ¿no? Ujú. ¿En qué esfera se mueve malo? En realidad, por el momento es difícil definirlo, ¿eh? Porque está provocando la furia de la derecha sionista, ¿sí? Hay artículos muy sesudos en los últimos días, incluso de hoy, que hablan, por ejemplo, de que pues, a Biden, a Joe Biden, que está en la esfera sionista pacífica, por así decirlo, Sí. no le gusta para nada la negativa de malo a las energías limpias, a dejar el carbón, a dejar el petróleo. Es más, toda la élite mundial, incluyendo la norteamericana, en estos momentos se está pitorreando de la compra que acaba de hacer Malo. De las máquinas de escribir, o sea, ¿es eso? No, O la la, refinería. la refinería en Los dos, 600 ¿no? Porque millones de entiendo que hay dólares, una. pero ahí te va, con una deuda de casi 1,000 millones. O sea, ¿quién compra una empresa que le cuesta 600 millones de dólares al fisco, al pueblo de México, y tiene que pagar todavía otros 18,000 millones de pesos para ponerla a flote? Pero además una empresa que en los últimos 3 o 4 años tuvo pérdidas notabilísimas, Sí, no, pérdidas muy graves. es otro de sus Pero absurdos. además es un absurdo, pero es un absurdo intencional, ¿sí? Él quiere regresar a México, él quiere hacer de México una dictadura en donde se han mandado al diablo las instituciones democráticas y van en camino de ser aniquiladas. Sí, Todos los días, un día sí y otro también, vemos sus ataques a las instituciones y sus despilfarros bestiales en economía. sí. Sus despilfarros ya suman 2 con B de burro, 2 billones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está metiendo el dinero, número uno, para fortalecer el primer acto de perversidad, que es consolidarse como un dictador. ¿Mm? ¿En dónde lo mete el dinero? Pues en los bolsillos de los hambrientos, de los pobretones, de los chairos, que cada semana o cada mes o cada bimestre reciben su dádiva para garantizar el voto favorable a Morena este próximo 6 de junio. O sea, el dinero del pueblo, en primer lugar, este no es un error, es un acto de perversidad intencional, Sí, lúcido, claro. Sí, es consciente, manipulación, es abuso. Sí, ¿sí? Es hacer dependientes a 30 o 40 o más millones de mexicanos que no reflexionan sobre el voto, simplemente van a ponerle el tache en la boleta en donde identifiquen la fuente de los pocos billetes que a cada uno le tocan, pero que algo es algo. sí, ¿Sí? claro. Algo es algo, dijo un calvo cuando se quitó un pelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esta masa, a esta horda de analfabestias, lo digo con todas sus letras, lo único que les importa es recibir sus dádivas. Y de este modo,
el Pejelopostli tiene asegurado cuando menos 30 millones de votos a Sí. Morena. A ver, nosotros El aquí, riesgo que tenemos es la prolongación de la dictadura que ya tenemos. No es una dictadura que se está instalando. No es un estado narcocomunista que se está instalando. Ya está instalado. sí, sí, eso Es ha una sido. narcocracia a la par con Venezuela, Nicaragua y Honduras, ¿sí? Y Ecuador, y en cierta forma lo fue con Colombia, aunque Colombia está luchando con Iván Duque de salir Bolivia. del rollo. Ujú, ujú. Bolivia luchó por salirse, lo logró unos días y volvió a caer en Así es. manos de la izquierda. ¿Por qué? Porque su población es muy parecida a la mexicana. Es una población mestiza, también con muchos indígenas, que no reflexionan, que no piensan, que no saben, que están siendo sometidos como la ranita. Sí, ¿No te sabes la fábula de la ranita? adelante, por quienes no la Bueno, no la estamos fábula de hablando. la ranita, si tú echas una rana viva en una olla hirviendo, de un salto brinca y se va, se escapa. ¿Por qué? Porque el agua hirviendo le hace reaccionar de una manera hasta refleja. Sí, claro, En cambio, si tú pones a esa misma ranita en agua fría, ¿sí? Y hasta con alguna comidita para ranas, y la vas calentando poco a poco poco, a poco. llega un momento en que sus músculos se debilitan y aunque quiera salir, ya no puede salir. Eso es lo que ha sucedido realmente y Es hay lo que que ha venido reconocerlo, sucediendo Juan con Bosco. una... La educación bajo cero. Así es. Ahí es donde está la base. Mientras no tengamos una educación que nos invite, que nos desarrolle la capacidad de pensar, de reflexionar, de investigar, que nos enseñen a buscar el pan nuestro de cada día, que nos haga, que nos invite a enfrentar los retos de la vida, en vez de estar estirando la manita y buscar los apoyos del gobierno. Ese es uno de los grandes problemas. Yo, Juan Bosco, perdón si voy a diferir un poquito, en, en, en que la gente que está ahí, la gente que tiene menos, o sea, menos recursos económicos, ¿No? no es que sea menos inteligente, es que ha sido educada, digamos, adoctrinada o ha sido Ha sido desarrollada. troquelada. Así es. Entonces Ha yo ahí sido no, yo no les troquelada por el culpo. famoso Pacto de los Generales firmado en 1928, Así es. uno de cuyos rubros dice, tenemos que dejar al pueblo en la ignorancia Y eso es lo que han hecho. para poder perpetuarnos en el poder. Eso es lo que han hecho. Entonces, dejemos esto así como una de las bases. Quisiera que quedáramos así como Es con una letras base rojas fundamental y para con entender lo que tinta sucede. la educación. Vamos, y si parece, mira, porque estábamos hablando de los 50, no es que Ah, no, vamos a bueno, decir apenas 50 estamos como comenzando. del uno Y yo dije 50, pero con S, sí, en el sí, sentido de que son incontables. sí, 50, o sea, pues como 50, incontables. así es, No 50 con C, sí, que sería nada más 5 y un 0. ok. No, cuando yo escribo sin separado No hay cuenta, cuenta, ya perdimos la cuenta. ya perdimos la cuenta, simplemente una empresa contabilizadora muy seria de sus mentiras ha contabilizado 46,000 mentiras Sí, sí, me acuerdo, me en todas acuerdo las por ahí. mañaneras. Y esto Las fue otras 45,000 verdades a medias sí, o mentiras a medias. qué ¿Sí? terrible. Y de hecho, por eso decíamos, Pero lo hace de modo intencional, porque él sabe que esta es una de las principales estrategias para mantener a los ignorantes, entre comillas, contentos. ¿Sí? de acuerdo. Y sabes una cosa, por qué no vamos y entramos y vamos enunciándolas? Porque ahorita que vienen Correcto. las elecciones, para ir dejando ese mensaje en las A ver, personas, tenemos aquí una gravísima, adelante. una economía en franco deterioro desde antes de la pandemia Ujú. y una apuesta a la quiebra masiva de fuentes de trabajo. México ha decrecido ahora como nunca en su historia. El decrecimiento al día de hoy es del 18.9%. Estamos hablando de un 19% de pérdida del Producto Interno Bruto. Es una bestialidad. Es terrible. Es terrible. Es más pobreza, son 12 millones de personas sin empleo, es 1,000,000 y pico de empresas que ya nunca van a poder volver a abrir, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que ya quebraron. Pero aquí tengo que decir una de sus principales perversidades. Ojo, mexicanos. Ujú.
Cuando él empezó a ver, allá por abril, mayo, junio, julio, la debacle de los puestos de empleo y de las empresas mexicanas quebradas, ¿recuerdas lo que dijo? Dijo que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Así es. Al fin que los accionistas paguen. Eso salió en todos los diarios de circulación nacional con enormes letras. Creo que por ahí hasta el Universal le dedicó una plana entera. Y obviamente todos los columnistas inteligentes y honestos de este país, que son muchos, ¿sí? Y no digo nombres para no cometer injusticias, pues se le fueron a la yugular, pero él inconmovible lo único que hizo fue pitorrearse, reírse de todo México. ¿Sí? Esa sonrisita irónica, sarcástica que tiene, La burla. es burla permanente Y perversa. y perversa, que es una de las demostraciones de que está actuando con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces tenemos que hacerlo responsable del desempleo de 12 millones de personas y de que apenas este año se han recuperado 400,000 en lo que va del año, según cifras del INEGI. Si él prometió cada año 1 millón de empleos más, pues nos queda de ver 11,5 más los que se acumulen. ¿Sí? Otra cosa que hizo intencionalmente mal fue el perverso manejo de la pandemia. Sí, el que le vino como anillo al dedo. El enemigo le vino como anillo al dedo para seguirse apoderando de todas las instituciones que le ofrezcan oposición. ¿Sí? Entonces, eso de al diablo con las instituciones no significa hacerlas a un lado, significa manipularlas una vez que se ha apoderado de ellas. Ahorita viene un problema muy severo y es que el gobernador del Banco de México, que ha sido una persona independiente, Sí. saludable, ética, ya lo dijo él, Díaz de León, creo que se apellida, no puede seguir al frente del Banco de México. Tenemos que poner a un presidente del Banco de México o gobernador del Banco de México, ¿sí? Que tenga una economía moral. ¿Qué quiere decir economía moral en el vocabulario de este monstruo? Quiere decir comunismo. Sí, claro. Porque ha llegado a decir cosas tan increíbles como esta. A ver, vámonos a un tercer rubro. El secuestro, que está más vivo, más frecuente y más intenso que nunca en la historia de México. Y hace pocas semanas, no recuerdo el día, pero hace poco tiempo dijo, el remedio contra el secuestro es que no haya ricos. Sí. Tal cual, en una mañanera. El remedio es que todos seamos pobres. Y si ya tienes un par de zapatos, aunque estén agujerados, no necesitas otro. No. ¿Para qué quieres otro par nuevo? Si se puso a hacer una apología de la pobreza, pero no de la pobreza evangélica, sino de la pobreza del bolsillo, de la pobreza de la comida, de la pobreza del vestido. ¿Sí? Y lo más absurdo es que esos chairos que tienen la mente secuestrada por su maravilloso arte de manipulación, sí. Porque hay que reconocer, es un verdadero artista de la manipulación hacia el pueblo, hacia el populacho. Sabe cómo llegarle para mantenerlo adherido a sus perversidades y que lo aplaudan. Yo quiero comparar a México con el Titanic en dos sentidos. Uno proporcionalmente directo y el otro proporcionalmente inverso. El Titanic se está hundiendo directito al fondo del mar, a miles de metros de hondura, de profundidad. Pero al mismo tiempo que el barco se hunde, que es México, sus pasajeros aplauden. ¿Dónde habías visto eso? No. Bueno, es el único país de la Tierra con este fenómeno, que en vez de buscar salvar el pellejo, en vez de buscar los salvavidas, en vez de buscar una solución para preservar la vida, todos los pasajeros que se están hundiendo, bueno, no todos, una mayoría, todavía el 57% aplaude sus barbaridades, sus errores, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? Lo acabo de comentar, desempleo y más desempleo y quiebra de empresas. Y repito su frase terrorífica, que quiebren las que tengan que quebrar y que sus accionistas paguen las consecuencias.
Otro, no error, otro acto de perversidad intencional es el constante endeudamiento de México ante la banca internacional. Y hay gente que dice que no hay Bueno, deuda. ahí vas a entrar a la página del Fondo Monetario Internacional, fmi.com, Sí. para ver detalladísimos los créditos que tiene México. En lo que va del sexenio de Malo, se ha endeudado con 3,850 millones de dólares. ¿Sí? O sea, casi 4,000 millones. No 4 millones, 4,000 millones de dólares. Este paquete de endeudamiento supera el que contrajo Peña Nieto en 6 años, por mucho. Y supera también por mucho al que contrajo Calderón, o al que contrajeron todos, Fox, etcétera. Es el paquete de endeudamiento más monstruoso al que México se haya tenido que enfrentar en un lapso pequeñísimo, ¿sí? De apenas 27 meses de mal gobierno, de desgobierno. Esto implica, para queridos chairos, escuchen, el endeudamiento de México crece a 120 millones de pesos por hora. Wow. O sea, 2 millones de pesos por segundo. Para que entiendan, hay que darle las matemáticas, ¿sí? Y esto equivale, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fíjate bien, Lau, Sí. equivale a comprar con tarjeta de crédito un avión presidencial por día. O sea, cada día México se endeuda con un avión presidencial que no existe. Es solamente deuda para los caprichos del peje, que ahorita vamos a comentar, como otros de sus actos perversos. ¿Sí? Adelante. Siguiente brutal acto de perversidad, una colusión evidente con cárteles criminales de lo más descarada, sobre todo con el cártel de Sinaloa, a cuya madre fue a visitar y a saludar, pero fue incapaz de ir a saludar y a visitar a los deudos de las víctimas de la línea 12 del metro, que se cayó por la corrupción de Morena y de sus capitostes. ¿Y sí supiste lo que dijo cuando le preguntaron por qué no iba a tomarse fotos? ¿Por qué? Porque yo no soy conservador. Esas son prácticas conservaduristas. Al carajo con ellas. Fue ahora cuando lo del metro. Lo de la línea 12 del metro. ¿Sí? Sí. Al carajo con eso. Yo no estoy para tomarme fotos con las víctimas. Así lo dijo textualmente. Pero sí saluda de mano a la madre del principal narcotraficante que ese país ha tenido. Y sí come con los hijos, los primos, los tíos, los hermanos de este capo y se toma fotos a la vista de todo el planeta. Entonces eso no es un error, es un acto de perversidad. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sigue es aterrador. Récords de violencia en todo el país. En asesinatos por el narcotráfico, en feminicidios, que son mínimo 10 por día, y en asesinatos diarios en todo el país ascienden a un promedio de 100 víctimas del narcotráfico, de la violencia, por día. Estamos hablando de 3,000 al mes. Si multiplicamos por 27 meses de mal gobierno, da una cifra monstruosa, muy superior a la que tuvo Peña Nieto en sus 6 años, o Calderón en sus 6 años. Dicen y que si sumados. a Peña Nieto y Calderón y Fox en sus 18 años de gobierno, nunca se juntaron tantas víctimas como ahora en solo 2,7 años de mal gobierno. O sea, si él prometió, él lo dijo textualmente, la violencia va a cesar desde el primer día de mi gobierno. Ahí tenemos las cifras reales dadas por el INEGI y por organizaciones internacionales que llevan, como la Universidad de Johns Hopkins y otras, un conteo preciso de los muertos de cada presidente, día por día, casi hora por hora. ¿Sí? Otra de las perversidades más grandes es que tiene un gabinete de cómplices. Claro. Lacayos e ineptos de un poder unipersonal. Todos tiemblan ante el gran Tlatoani, como temblaban los sacerdotes aztecas
ante el principal gran Tlatoani que podía mandarlos a la piedra de los sacrificios simplemente porque estaba de mal humor. Yo, por fortuna, algunas personas de buen nombre, de buena ética, 3 o 4 de los mejores que estaban en su gabinete, pues le renunciaron hace ya bastante, ¿sí? Recuerdo al del Seguro Social, recuerdo a Romo, a 2 que 3 por ahí más, que le dijeron bye porque así no se puede gobernar. Ay, Pero Romo para mí dijo no él, era eso. No. pues que no son necesarios, que vale más. Fíjate bien lo que dijo, fíjense bien, Chairos, lo que dijo. Yo prefiero entre eficiencia y lealtad, prefiero 90% de lealtad y 10% de experiencia o Y de eficiencia. conocimiento, sí, lo recuerdo perfectamente. O sea, ¿Cómo está pudo? manejando al país con gente no leal, con gente lambiscona, Y, incapaz de decirle al Pejelopostli sus errores de frente por el bien de México. y te fijas que tienen muchos antecedentes nada presumibles, antecedentes penales, Por como que es un supuesto, requisito tener antecedentes criminales penales como Bartlett, que o, nuevamente el o gobierno de supuestas Estados Unidos. investigaciones de supuestos delitos, pero ahora resulta, sobre todo en el tema de candidatos, como que es yo pensaba, parece requisito, ¿no? Yo creo que sí es un requisito. Que sean criminales, que tengan colas que le pisen, colas que les pisen, para que él pueda seguir con la impunidad, aniquilando a las instituciones y aniquilando el Estado de Derecho. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues sí, yo aquí más bien sería el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Sí? También. Son depredadores. Todos, todo Morena es un paquete de depredadores. Incluso entre ellos. Sí, Son como claro, las hienas que se pelean entre sí claro, alrededor del cadáver de una jirafa o de un rinoceronte o sí. de cualquier animal que Como ya está llenas, hecho como llenas. como hienas, se pelean entre sí por el poder. Pero todos se unen a la hora de entregar a México al comunismo, Hay al quien ya se foro de Sao Paulo. desmarcó, ¿eh? Hay quien ya se desmarcó y que me extrañó que estuviera dentro de dicho partido. Ah, sí, uno que fue muy su amigo, un intelectual por ahí cuyo nombre ahorita no recuerdo. Sí, algunos, pero son muy pocos los que se desmarcan. Sí, el que está como presidente de Morena, que Poquísimos. estaba en el Congreso y dijo, ¿saben qué? No voten por Morena. Dije, wow, wow. Otra cosa dijo, no robar, no mentir, no traicionar. No, así es. Y yo nada más quiero comparar estos 3 disque principios de su gobierno con algo que se comprueba en las dependencias de su propio gobierno. El 84% de los contratos son por asignación directa a sus cuates y familiares. La apertura de nuevas empresas a sus hijos, chocolateras, cerveceras, etcétera, ¿sí? Y la recepción de dinero sucio que él dijo, no, este no es un dinero sucio, estas son contribuciones voluntarias para Aportaciones. el movimiento, aportaciones voluntarias para mi movimiento de la 4T. Sí. Y lo otro sí es corrupción. O sea, yo siempre he dicho, lo que en mí es pecado, en ti es virtud. O al revés, lo que tú dices que es virtud, si lo ves en mí, dices que es pecado. Lo que Pero tanto en ti es criticó, virtud. lo que tanto criticó Juan Bosco, Lo la que tanto corrupción, la criticó, gente, qué barbaridad. todos los corruptos de los gabinetes anteriores, sin excepción, incluyendo a Lozoya, gozan de total impunidad negociada y disfrutan de todo lo que se robaron. No hay uno solo de ellos en la cárcel. ¿Sí? Hay indiciados que las causas no se siguen, no se llevan conforme a derecho. ¿Sí? He visto y les platico con mucha tristeza a todos mis oyentes y a ti, Sí. que hay por ahí videos en donde, por ejemplo, los daneses en parlamento, en su parlamento, se Ujú. están riendo del presidente de México. Ah, sí, circula el video por ahí, pues cómo no Y se van a reír, a carcajadas. ni cómo ayudarlo. No, ni cómo ayudarlo. México Querían, se ha convertido en el hazmerreír del mundo, así es. con un alcalde de rancho convertido en presidente, vulgario y bravucón que ladra y acusa a todos sin aplicar la ley. Incluso el chistorete más reciente que se aventó fue acusar a un personaje
muy especial, prefiero ahorrarme calificativos y dejarlo en muy especial, de nombre Diego Fernández de Ceballos, Ah, ya. ¿sí? Que es calumniado, sí, estoy de acuerdo con Diego, es calumniado por Malo, y Diego le contesta pidiéndole una audiencia en las mañaneras. Sí. Y lo único que dijo este bravucón de barrio fue, ay, nanita, y ya, no dijo nada más que eso. Diego le manda una segunda misiva y ya anunció que sí lo va a demandar penalmente por calumnia. Qué bueno. Y a ver de qué chicharro, de qué cuero salen más correas, porque Diego canta muy bien las rancheras. No está manco, ni mudo, ni cojo, y por fortuna tiene poder para enfrentarlo. ¿Sí? Le deseo que salga bien librado. Pero esta situación a la que el único que se ha atrevido a brincar por escrito y de frente es Diego, la hace todos los días con infinidad de personas que no se atreven a protestar, que no se atreven a decirle, óigame usted, presidente, me está difamando, me está calumniando, está echando mentiras, yo no he hecho esto y lo puedo demostrar. O sea, goza de una impunidad asombrosa para mentir. ¿Sí? Siguiente, tengo algunos amigos colocados en muy buenos puestos, incluso en presidencias de consejos de administración que manejan farmacéuticas. Y por ellos he sabido que la peor situación de salud en México la estamos viviendo en estos momentos, a base de engaños y mentiras, donde la ineptitud y actos criminales nos han llevado a la pérdida de miles de vidas de niños y mujeres y enfermos de muchas enfermedades aparte del bicho chino, por escasez de medicamentos, por malos o ausentes equipamientos o por falta de profesionalismo, simplemente para manejar cualquier enfermedad que actualmente se está presentando en los hospitales de todo el país, excepto los privados. Y como un acto de venganza, él dijo, no, los privados no se vacunan. Siguiente, una familia privilegiada, llevamos 13, una familia privilegiada de parásitos y zánganos, los hijos de López, que sin haber trabajado nunca, se hacen de empresas fabricantes de cervezas y chocolates. Siguiente, un aislamiento del concierto mundial que no da confianza y certidumbre al capital extranjero. Invertir hoy en México es bono basura, y mucho peor en Pemex, que ya es bono basura oficialmente, decretado por las grandes calificadoras, y que es un barril sin fondo. Nos acaban de calificar otra vez hacia abajo. Sí, hacia abajo. Pemex debe 1 billón, aunque su capital es de 1 billón. Contablemente eso se llama quiebra e insolvencia. Totalmente. Y le sigue metiendo dinero, pero aquí viene una de las perversidades más increíbles. ¿Sí? He reunido, no los voy a leer, pero sí he hecho en mi cabeza un resumen de lo que piensan las personas pensantes sobre el petróleo. Está invirtiendo con la compra absurda de la petrolera esta, bueno, de la refinería que tiene además una deuda de casi $1,000 millones. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que fuera una buena inversión en términos de que la hubiera comprado limpia de deudas. O sea, te pago 600 millones, pero no debo nada. Bueno, pues no, te pago 600 millones, 596, pero debo 900 y pico de millones más de dólares. Suponiendo que no hubiera sido así, ¿cuál es la maldad de esto? Bueno, la maldad es llevar a México a una especie de parálisis automotriz. Invertir ahorita en refinerías es invertir en un producto que todos los días va a ir decreciendo. Claro. Que está perdiendo su valor. Ya en Estados Unidos hay fechas límite muy cercanas para que únicamente haya primero autos híbridos. Así es. Y después puros eléctricos. Así es. Estamos hablando de 10 o 15 años. Una inversión de este pelo es para 20 o 30 años, de tal manera que esta inversión siempre va a ser una deuda por estar invirtiendo
en algo que está perdiendo su valor día con día. En vez de invertir, que es otra de sus grandes bestialidades, ¿sí?, de las grandes perversidades, en vez de invertir en energías limpias, que por cierto es una de las cosas que yo espero que Kamala Harris, y digo qué mala, no Camela, sino qué mala, porque es una Cámara. abortista de lo Cámara. peor, que venga el día 7 a leerle la cartilla, cuando menos respecto de las energías limpias, porque si no, México se va a regresar no un siglo, sino a la era del carbón. Sí, vamos a estar ya de ahí. O sea, y esa es la tirada. Los indicadores son muy claros. ¿Sí? Son muy claros. Yo no sé por qué hay personas, Juan Bosco, que viendo no ven, les digo, es que estás viendo y no ves. O sea, ¿qué pasa con el mexicano? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, culminaré esta exposición. Tú dime cuánto tiempo más tenemos Adelante, para... adelante, Juan Bosco. En el concierto mundial, pues, siguiente error, no da confianza ni certidumbre al capital extranjero, porque invertir hoy en México es bono basura y mucho peor en Pemex, como ya lo dije, que es el barril sin fondo. Una conducta desquiciada, sacada de quicio, Sí. pero que es intencional. No es la conducta de un loco, es la conducta de un hombre malo. Fíjate, reuní de los principales 10 o 12 articulistas y editorialistas del Excelsior, del Financiero, del Universal, reuní cuál es el calificativo que más le dan. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Impresionante. ¿Cuál es? A ver. Malo es el rostro de la crueldad. Sí, el rostro de la es crueldad. un ser cruel. Es un ser cruel. Sí, contra los niños, los desempleados, los enfermos de COVID, las micro, medianas y grandes empresas que desaparecieron y háganle como quieran, que quiebran las que tengan que quebrar. Sí. Y mil cosas más. Sí. ¿Sí? La muerte de cientos y cientos y miles de personas a manos del narcotráfico, al que le manda abrazos en vez de balazos. Así es. ¿Sí? Todo esto es el rostro de la crueldad. Fíjate, Juan Bosco, y aquí me voy a permitir nada más leerles, compartirles. Todos sabemos qué es la crueldad, pero en la definición de diccionario, ¿Sí? como adjetivo, persona que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno o que se deleita con ello. Sí. Aquí los dos aplican. Es descrito sin sentimentalismos como una persona cruel y vengativa que golpea a sus jóvenes agresores con un afilado clavo en la punta. Es un pasaje de algún escrito. La segunda dice que implica o denota crueldad. Frase. Él se enreda con 1000 explicaciones y ella, mientras se ríe por lo bajo con una risita cruel. Eso es cruel, que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno o que se deleita con ello. Es más, él dijo claramente, yo no entiendo el significado de la palabra empatía. Así lo dijo en una mañanera. Por lo tanto, no me pidan ser empático, porque no lo soy. Bueno. Si no entiende ni siquiera el significado de la palabra, ¿tú crees que va a vivir el significado de esa extraordinaria virtud que es la más importante en la raza humana? Definitivo no. Entonces, es el rostro de la crueldad. ¿Sí? Yo añadiría de la maldad, de la perversidad. Sí. Y además se refocila, le da gusto, se pitorrea de todos los otros. Sí. Los que somos sus adversarios en cualquier aspecto que lo seamos. No, y también del dolor ajeno, no solamente, mira, de los adversarios puedo entender, no me gusta aceptar, pero es así, ¿no? Adversarios, bueno, te ríes, te mofas, te burlas, pero el mofarse del dolor de sus semejantes, como fue el caso de las víctimas del metro, de la línea 2, el mostrarse totalmente indiferente ante estas víctimas, los niños con cáncer, y sabemos también, lo digo con conocimiento de causa, Laboratorios PISA, voy a vincular esto a Laboratorios PISA, que ha sido tan golpeado
por estos personajes, por esta gente. Sabes que este señor Lomelín se dedica también al tema de los laboratorios, ¿no? Sí. Bueno, les voy a decir. Es muy delicado. Ya es, creo, del conocimiento y lo voy a comentar. Adelante. Laboratorios PISA acaba de ser cerrado, suspendido en una de sus áreas más importantes, que es la que produce la insulina y la heparina. Les comento esto porque la COFEPRIS, que es la que ha estado encima, ahora les cierra esto, les suspende esa parte del laboratorio. Y yo pregunté, ¿qué porcentaje del mercado nacional abastece PISA? Y según me indicaron, abastecen entre el 70 y el 80% de la necesidad nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente en muy poco tiempo vamos a tener escasez de insulina y de heparina. Entiéndase, las personas con diabetes. Porque son un montón. Así es, que es uno de Son los millones, docenas principales de millones. padecimientos o de los temas de atención de salud pública en nuestro país, igual que los problemas o las situaciones de salud cardiovasculares. La heparina es un anticoagulante. Sí. Y la insulina, pues sabemos que es para las personas que no la produce su páncreas, entonces las personas con diabetes. Entonces, se los digo, todavía hasta la semana antepasada, esa era la condición del laboratorio. Entonces, por lo que se avecinaba una escasez de insulina y de heparina en México. Una vez más, a los más fregados, a los más amolados, a los más desprotegidos y sobre todo, una vez más, a seguir acabando con los mexicanos. Perdón. Hay otra serie de errores que están documentados por grandes investigadores en la prensa nacional. De hecho, te pienso mandar las ligas por si te son de utilidad. Claro. O de refuerzo para este programa. Gracias. Estas ligas están en mi libro de Manuel Andrés López Obrador, El Destructor de México. Así se llama mi libro. Y el subtítulo es Perfil de un socio psicópata narcisista. Ese es el diagnóstico de este personaje malévolo y cruel, que además fue colocado ahí precisamente por su perfil, por los capitanes globales del Foro de Sao Paulo, que a su vez está movido por The Rock, Rothschild, Rockefeller y sobre todo nos tocó otro hombre perfectamente cruel y perverso que es George Soros. Sí. Uno de los abortistas más ricos y más empujadores del planeta a favor del aborto y de la ideología de género. Tal para cual, un demonio para otro demonio. Bien, estos errores están publicados en mi libro con el respaldo de los artículos de investigación de donde extraje la información. No es nada más contarle a la gente, mira, pasó esto. No, espérame. Este documento está respaldado en tal día, en tal periódico, por tal autor, y sus fuentes son esta y esta y esta y esta. Los siguientes puntos que voy a comentar tienen esta característica. Yo los llamo errores intencionales o por motivación de la ideología comunista o por consigna de grupos de poder transnacionales. Este dictamen toma muy en cuenta los 18 errores más costosos. Aquí ya voy a hablar de economía. Los 18 errores más costosos. A ver, tú, Chairo, si tanto te interesa tener siquiera para un taco de frijoles con chile verde y una Coca-Cola, entérate que ni eso vas a tener si continúas apoyando al Foro de Sao Paulo a través de Morena y de Malo. Sí, claro. ¿Cuáles son los peores errores que ha cometido el gobierno de Malo o las peores maldades, perdón, en lo que va de su mandato? Ojo, la suma nos da más de 5 billones de pesos. 5.565 mil billones de pesos. ¿Sí? Faltó medio billón para 6 billones de pesos. Una verdadera monstruosidad. Vamos a desmenuzar. Hoy, 150 mil millones de pesos
en todas las Afores por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, ¿qué perdieron las Afores? No la pérdida por el aeropuerto, que esa es otra bestialidad de 300,000 millones. Eso. No, es pegarle a los bolsillos de las personas que tienen Afores. Es una economía popular. Ah, pues él le da chicharrón. Y mucha de esta gente votó por él, no entiende que ese Es. dinero no es el del gobierno, es tu dinero, tu dinero. Exactamente. 150,000 millones desaparecieron de las Afores para soportar y pagar la deuda de la cancelación del NAIM, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y se puso a hacer uno que ya tronó ayer, porque ayer ya la Autoridad Internacional de Tráfico Aéreo rebajó a México a nivel 2 y no podrá haber vuelos de Santa Lucía a ninguna ciudad norteamericana. Eso. Y de ninguna ciudad norteamericana podrá aterrizar ningún avión en Santa Lucía. Eso es muy grave. Es catastrófico, es gravísimo. Es catastrófico. Se escucha, es que han habido tantas malas noticias en estos días, Juan Bosco. Bueno, ha sido una acumulación total. Un momentito en este punto que acabas de tocar. ¿Qué representa que hayan bajado la calificación? Yo, por ejemplo, recibí unos correos electrónicos, uno de ellos de Aeroméxico, donde dice que la calificación que se otorgó por parte de la Autoridad en Seguridad Aeroportuaria de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la capacidad que tienen las líneas aéreas de volar. Fíjate qué delicado es esto, ¿eh? ¿Sí? Aeroméxico, bueno, son correos que mandan masivos, no es que me lo mandaron a mí, pero sí te llega, incluso llega personalizado, fíjate dónde han llegado, dice, Laura, esperando que tú y tu familia se encuentren bien, es algo muy personalizado, muy bonito, con mucha calidez. Sí. Te informamos que bla, 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 en resumen, que la calificación que otorgó la Federal Security Administration, una cosa así, no tiene nada que ver, eso se refiere a la seguridad que existe en materia aeroportuaria. Aeroportuaria, no se refiere a de la operación de las líneas aéreas. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, o sea, una línea aérea si quiere volar, va a necesitar el ok del gobierno. ¿Qué va a pasar después de eso? La cadena. Díganme qué es, lo lógico es que van a comenzar a desaparecer también. Líneas aéreas. Las grandes corporaciones van a buscar qué hacer, porque claro. No, así es. Qué grave, y además todo lo que esto depende. Yo desconozco las cifras, voy a investigarlas, de la cantidad de personas, de familias que dependen de todos estos empleos, desde el que vuela bueno, son docenas de miles. Hasta el que está en la torre de control, el capitán, maletero, y todo. Los servicios de taxis, es una cadena de producción. Tremenda muchísimo. Cadena. Y súmale a los que le pega de segunda y tercera banda, que es a la industria hotelera, a la industria turística. Que es la segunda fuente de ingresos de México después de las remesas. Así es, esto es catastrófico, es como si nos hubieran inyectado, es como una agonía lenta, lo que yo veo venir con esto de la baja de la calificación. Sí, terrible error. Eso pero es intencional, es aislar a México del mundo. Claro, pero se metió entre las patas la noticia, perdónenme el término, de otras también muy malas noticias. Pero esta como que ha quedado media. No, pero sí tenemos que resaltarla porque está pegándole al futuro económico, no de México, no lo veamos en abstracto. No. Está pegándole a tu economía, tú, Chairo, que votaste por el PG. Te está pegando a ti, date cuenta. Así es, si tú te dedicas, si tú eres, por ejemplo, una persona de los servicios restauranteros en el Zócalo de la Ciudad de México o en Oaxaca. Y hay menos turismo. Va a haber menos turismo. Menos propinas. Menos consumo. Menos salarios y menos empleo. Van a cerrar más negocios y vas a tener menos empleo. Las personas que, o sea, esto es una cadena, revísalo, no es que le pegue al rico, a la aerolínea, no, señores. Los ricos tienen para vivir varias generaciones sin perder su nivel de vida. Todavía estamos a tiempo. Adelante, Juan Bosco, este es un punto verdaderamente crítico. Aparte de la pérdida por las Afores de 150,000 millones,
hay que añadirle 160,000 millones por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto acaba de ganar el primer lugar en diseño de arquitectura a escala global. También una muy buena noticia. ¿Sí? Pero que no sirve para nada. O sea, el mejor alumno del salón está expulsado porque le cayó gordo al maestro. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Que le Y quedó además costó, maestro, ¿no? esa cancelación costó 160,000 millones de pesos. Esto está en el diario Vanguardia, con es un análisis que hacen los grandes especialistas sobre el tema de la navegación aérea. Sí. Y de las finanzas relacionadas con este acto incalificable. Sí. La autorización por parte de Malo de la construcción por parte del ejército del aeropuerto de Santa Lucía a 42 kilómetros de la Ciudad de México. Ojo, en contra de la factibilidad, ¿sí?, que señala Mitre. Mitre es la máxima autoridad civil para checar la factibilidad de los aeropuertos de todo el mundo. Es el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad. Pues Mitre dice, no vas a poder operar 2 aeropuertos en el Valle de México al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces alguna de las bestias que lo rodean dijo, no, claro que sí, porque los aviones se repelen solitos. ¿Qué tal? Lo dijo el secretario, dijo, no, sí vamos a poder operar los 2 aeropuertos simultáneamente, porque gracias a la tecnología moderna los aviones se repelen solitos. No, bueno. Imagínate nada más que sí que estúpido. Y perdón, pero ese es un epíteto muy caritativo. No. Es que realmente hay palabras, perdóname, aquí no tratamos de ofender. Hay No, palabras es que una existen descripción de en los hechos. diccionarios y aplican Solamente a un casos estúpido puede pensar que los aviones se van a repeler entre sí como este. cuando estén a punto de chocar. Así es, así es. Bueno, pues así es como pensaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, que dijo que no nos preocupáramos porque así iba a suceder con los aviones cuando tuvieran que aterrizar simultáneamente en Santa Lucía o en el Valle o en el actual. ¿Sí? Siguiente. Adelante. 2 alcaldes, un senador, una gobernadora, un empresario opositor y más de 3,000 personas, ¿sí?, en lo que va del mes de mayo, todos asesinados. O sea, ¿dónde están esas 3,000 vidas que aparecieron encostalados, decapitados, descuartizados, los cuerpos en un lugar y las cabezas en otro, quemados? ¿Dónde están esos 3,000 mexicanos del mes de mayo? No, a sus victimarios hay que mandarles muchos abrazos y ningún balazo. Posiblemente este es uno de los crímenes más monstruosos, porque esto demuestra que es el gran capitán del gran narcotráfico en México. Vamos deteniéndonos también aquí, por favor, Juan Bosco, ¿Sí? si me permites. Porque siento que de alguna manera nos hemos estado acostumbrando a escuchar este tipo de notas. Ya es, ¿y ahora quién fue? ¿No? Mataron, ¿ahora quién? ¿En serio? Bueno, como el asesinato de Alma Barragán en Terrible. Moroleón el lunes. Terrible. Amiguísima de nuestro amigo Mario Gallardo, deberías entrevistarlo sobre eso. Nos dio Fíjate, la no noticia. sabía. No Sí, sabía. Mario Gallardo era amigo de Alma Barragán. Dios mío. Y fue el primero que nos dio la noticia en nuestro foro del día martes pasado. ¿Sí? No tenía Así, llorando, conocimiento, nos ¿eh? platicó. Gracias Entró un comando armado a una reunión de 700 personas y la masacraron. La dejaron hecho una coladera de balazos. A una mujer valiente, virtuosa, con una hija superadulta que dio una oración fúnebre maravillosa, sí. Pero así está perdiendo México a sus mejores personas, a su mejor gente, no podemos, en manos del crimen al que se le mandan abrazos, pero no balazos. Ahí me quería yo detener y pues vaya desde aquí nuestro sencillo, pero sentido profundo pésame a la familia de ella, Alma Barragán, a la familia de todas las personas que están sufriendo esto, que son han perdido la vida en la lucha
a todas aquellas personas y familias de quienes no tenemos ni siquiera sus nombres y no nos hemos enterado. México está bañado en sangre y no queremos seguir así. No lo quieren reconocer, no nos habituemos a escuchar que la pérdida de vidas. Estas elecciones son hoy por hoy, hasta donde entiendo, las más sangrientas que hemos tenido en México. Según mi Y es, contabilidad, van 88 muertos. así es. Y el 88 señor asesinatos. Andrés López dice que esto es amarillismo, Le sensacionalismo. echa la culpa a la prensa de los asesinatos. Echa la No culpa deberían decir nada para no todo. enrarecer la atmósfera electoral del país. Esto es muy grave. Yo sí quisiera, repito, queríamos que Es muy importante que la gente lo conceptualice. que Está comprendamos. furioso el malo porque la prensa publica acciones tan catastróficas, tan terribles, tan luciferinas, como el asesinato de magníficas personas, solo porque son opositoras a los candidatos de Morena. Por esa razón, ni un voto para Morena. Ni un voto. Solo voto para Morena. Ni uno solo, ni uno solo. Y aquí, Juan Bosco, ya casi estamos terminando el tiempo, como siempre se nos va como agua con personas que nos comparten tanto conocimiento. Quisiera que nos ayudaras. Primero, nos dijeras cómo podemos dar seguimiento a esta charla a través de tus redes sociales, nos digas cuáles Y son. le voy a dar seguimiento y me gustaría volvernos a entrevistar Claro. un día antes de las elecciones. ¿Qué te parece el día 5? Para que incidamos todavía en la conciencia de cientos de miles de personas, porque estarán a unas horas de votar y hay muchos indecisos y hay muchos incrédulos. Yo tengo muchos grupos en WhatsApp en donde me cuestionan, pero es que el peje es cristiano, pero es que dijo que igual que Jesucristo, primero los pobres. Y por Híjole, más que les explico que él ama tanto a los pobres que los multiplica y además lo declara, tenemos que lograr un país de pobres para que no haya secuestros. yo, Tenemos que despertar muchísimo más de lo que se haya hecho a la gran masa de votantes. claro que sí, Juan Bosco. Y bueno, retomando un poquito, primero, pues ver cómo podemos dar seguimiento a este tema. Dos, esto que me dices de entrevistarnos un día antes de las elecciones, yo voy a ver, se me acaba de ocurrir algo a través de, o por lo que me acabas de proponer, que sí, creo que podemos hacer claro, que que puede ser funcione con bueno. mucho gusto y ver sería tu último mensaje, qué Como dejarías. mensaje en unas horas de regarla o de acertar. Adelante, Juan Bosco, por favor. Además, se estima que el gasto para el resto del sexenio, el gasto para mantener el statu quo, es de 5 billones de pesos. En vez de ir a salud, seguridad, finanzas, qué sé yo, no, para mantener su statu quo, para mantener además sus 4 sueños faraónicos delirantes, que son, primero, el más absurdo de todos, una refinería permanentemente inundada, Dos Bocas, que ya ha elevado su presupuesto en varias veces. O sea, no estamos hablando de elevar su presupuesto de costo en 30%, en 40%, no, sino que hay que multiplicar por 10 o 12 el costo inicial planeado. Muchísimo, como 18 veces más cara que la refinería que se acaba de comprar en Texas. No, bueno, es que es dinero. ¿Por qué no se compra 8 refinerías, ¿sí? En vez de invertir en un hoyo que no tiene fondo, como es la refinería de Dos Bocas, que por su situación geográfica nunca podrá refinar ni un solo barril. De mí te vas a acordar. Ni Espero que siquiera no va a llegue a poder siquiera. ser inaugurada. Espero Es que no llegue. su primer sueño maquiavélico, Okay. monstruoso. El siguiente, Tren Maya. No, bueno. Los estudios de factibilidad demuestran que el costo mínimo de boleto, no del periplo completo de todo lo que se supone que va a tener de 1000 y pico de kilómetros, no. Si tú te quieres subir de una estación a otra, aunque tenga 10 kilómetros o 50 kilómetros de distancia entre estaciones, te va a costar 500 pesos. Según cálculos de ahorita, ¿quién tiene para 500 pesos para subirse a un tren todos los días?
y hacerlo su medio de transporte en poblaciones que no ganan más de 3,000 pesos mensuales. No, no, no. Y que se transportan de aventón, en burro, en mula, en caballo o en tracatracas medio desventijados. Sí, claro. ¿Sí? O, por ejemplo, subirse a un autobús que va digamos, Campeche a Cancún, te cuesta 215 pesos. Y el Tren Maya te va a costar casi el triple, pero no de esa ciudad a Cancún. Pero sabemos cuál es el objeto del Tren Maya, ¿no? Pero bueno, vamos al que sigue. Además de que todas las tribus indígenas de los lugares por donde está pasando el Tren Maya se están oponiendo, bendito sea Dios, machete Sí, en mano, sí. Yo por también los quiero violación a felicitar. multitud de leyes, Sí. ya sea de sus propias costumbres o de leyes del Estado mexicano. ¿Sí? El otro sueño guajiro monstruoso es el aeropuerto de Santa Lucía. Además, no se ha resuelto el problema de un cerro que está en medio, Sí, no, bueno. que afecta la aeronavegabilidad de los aviones, y ahora con el desplome del nivel de calificación internacional, pues es un gigantesco elefante blanco que no sirve para nada. Pero ahí sigue construyendo, con la complicidad de muchos de los más grandes ricos de México, como Slim y este otro de Canal 13, Salinas Salinas Pliego, que también es un pillo, ¿eh? es También otro es un pillo. pillo, ha querido despojar a muchas Todos los que lo personas. apoyan son una bola de pillos. Traidores a la patria. Traidores a la patria. Yo admiraba a una de esas personas que acabas de comentar y hoy me avergüenzo, me avergüenzo, me avergüenzo Por de él. supuesto que yo también. ¿Sí? Y el cuarto sueño guajiro, apostar por una empresa cuyo producto refinado cada día costará menos, valdrá menos, por la sustitución a escala global del parque vehicular de gasolina a híbridos a eléctricos. ¿Sí? Yo ya tengo un híbrido, no sabes qué bendición. Ah, Poder hacer un viaje redondo a México, Acapulco, con un solo tanque de gasolina, no, bueno, es algo sensacional. ¿Sí? Y es híbrido. ¿Qué tal cuando ya estén circulando los eléctricos por ley? Como va a suceder en los Estados Unidos muy pronto, por ley. sí. ¿A dónde va a exportar México su petróleo? Si todo el mundo está evolucionando hacia allá, hacia el automóvil eléctrico. Yo la verdad no veo ese momento. Te soy Bueno, honesta, queriendo imaginarme, o sea, teniendo mucha imaginación, no logro crear esa imagen, ese momento. No lo logro. Pero bueno, adelante, Juan Bosco, porque ya nos tenemos que retirar y queremos cerrar con un mensaje que nos deje reflexión, por favor, de tu parte y con mira, con cara al 6 de junio. bueno, pues la última reflexión que yo quisiera lanzar a mi auditorio es, ¿cuáles son las estrategias de manipulación, ¿sí?, que está utilizando este señor, pues para poder salirse con la suya? O sea, ¿cómo le hace para tenernos manipulados? ¿Sí? Voy a ver si las tengo por aquí, si no, pues me las echo de memoria, pero por Tranquilo. aquí debo Tenemos tenerlas. que cerrar, no nos vienen correteando. Tú toma tu tiempo. Estrategias de manipulación, o sea, ¿cómo es que manipula de una manera tan impune a tanta gente que parece no darse cuenta literalmente de que lo están hirviendo, como a la ranita de la historia que ya les platiqué? La distracción. O sea, se dedica a distraer. ¿Sí? ¿De qué manera distrae? Pues con la caja china. ¡Ay, las cortinas de humo! La cortina de humo, aquí se llama caja china, no sé por qué, pero bueno, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lanzó una orden de aprehensión, Sí. pues que no se pudo ejecutar contra el gobernador de Tamaulipas. Y todo el mundo volvió la cara, la lectura, la cabeza a Sí. ese acto heroico del presidente. Mandar encarcelar a un gobernador que pertenece al PAN. ¿Sí? Y se volvió el tema de muchas personas, la lectura principal de gente, ya ven, el presidente sí quiere
limpiar el país de este tipo es un corrupto, es un narco. Y pon tú que lo sea, que sí, yo pienso que sí. Pero no lo hizo buscando justicia, lo hace buscando distraer. Una segunda estrategia es la mentira que parece verdad. Ya, miente con tal desfachatez que la gente ignorante, la gente que por desgracia es el promedio de escolaridad de este país, que es el cuarto de primaria, se traga su manipulación, sus mentiras, como si fueran verdades. Aquí aplica un dicho de una zarzuela española que dice así: el que mejor parece es porque finge más. Ok. El que mejor parece es porque finge más, es porque miente más. Él parece el mejor ante la mirada de 60 millones de mexicanos porque miente y finge como ninguno, con total impunidad. Y como estos chairos, estos manipulados, no leen nada, mucho menos van a ponerse a leer páginas editoriales con artículos sesudos. Entonces, podemos estarnos desgañitando y desgañitando con sus mentiras en la prensa escrita, y por eso yo prefiero apostar a la prensa platicada como esta. Porque sí, es probable que nos vean 3, 4, 5 minutos en promedio, pero que algo se quede. A ver, mexicano, estás siendo manipulado por un mentiroso profesional. Porque la definición de personalidad de este sujeto, narcisista, psicópata, sociopsicópata, su principal característica es su astucia. Y su segunda característica es su habilidad para manipular y mentir y llevarte al baile de sus propósitos, aunque tú te mueras, o te enfermes, o tu empresa quiebre, o te quedes sin trabajo. ¿Sí? Básicamente a esto nos estamos enfrentando. Me hiciste recordar la frase que usan mucho. Es un honor estar con Obrador. Qué barbaridad. Bueno, es un horror. Si es Ahora un vamos honor, a no puede ser sustituir. honor. Es un horror estar con Obrador. Están llevándote Es al un horror baile. estar con este destructor. Sí, o sea, los están llevando al baile a todos, pero yo no creo en él, pero absolutamente. Entonces, los están llevando al baile y todavía lo alaban. Les está quitando el trabajo y todavía siguen creyendo en él. Les está mintiendo en su cara, nos está mintiendo a todos, se está burlando de nosotros, está poniendo a México en el centro de la burla del mundo entero. Y siguen con él. No lo puedo entender. No lo puedo entender, excepto eso. Hay una explicación también. Hay una explicación técnica para entender lo que es el perfil de malo, el destructor de México, perfil de personalidad de un psicosociópata narcisista. Si mi público entiende el concepto de qué es un psicosociópata narcisista, puede entender que está siendo engañado. La característica principal, pues, es su enorme astucia, no inteligencia. Sí, astucia. Segunda característica, su habilidad extraordinaria para mentir y manipular. Tercera característica, convierte su conciencia de juez en legislador. Es decir, él hace sus leyes y las aplica a todo el país con el rostro de la crueldad hecha con ironía y con sarcasmo. ¿Sí? Claro. El cuarto rasgo es que es incapaz de arrepentirse. Sí, el sociopsicópata narcisista nunca se va a arrepentir de nada. De nada. ¿Sí? Y quinto, es un buscador enfermizo del poder. Mi pronóstico, mi conclusión de este programa es mucho cuidado. Si dejamos que Morena gane este 6 de junio, López Obrador va a extender su mandato. Así como ya se lo extendió al presidente del, ¿cómo se llama? Del Tribunal Supremo. La Suprema Corte. La Suprema Corte le extendió 2 años. Pues él se puede extender otros 4, o los que se le peguen la gana, porque ya hay un antecedente. Entonces tendremos tirano para mucho tiempo, para mucho rato. Y todos los tiranos han dicho, no, yo no me voy a reelegir.
Lo dijo Fidel Castro, lo dijo Maduro, lo dijo Chávez, lo dijo Somoza, lo dijo el de Nicaragua, cuyo nombre ahorita no recuerdo, lo dijeron, ningún dictador realmente ha entregado el poder porque su característica es principal, y con esto me despido, es la enfermedad que se llama ibris. El poder enloquece a quien lo tiene. Y el peje está ebrio de poder y va por más. No lo permitamos. No lo No permitamos. lo dejemos. Cerrémosle el paso. Es nuestro derecho y es nuestro privilegio. Cerrarle el paso a un dictador que está calificado por las personas más pensantes de este país como el rostro de la crueldad. Muchas gracias, Juan Bosco. Vayamos a votar. Es un derecho, un privilegio, como ya comentó Juan Bosco Abascal, pero también es una obligación, es una responsabilidad. Es una obligación. Si no votas. Particularmente me refiero al pueblo católico, es una obligación esencial para el católico. Y dicho sea de paso, el católico que vote por un candidato abortista, según lo explicó el Papa Benedicto XVI, queda ipso facto excomulgado. Sí, estás en conciencia de que estás votando por alguien que va en contra de la vida. Queda ipso facto fuera de la comunión de los santos, no puede comulgar, es un expulsado del seno de la Santa Madre Iglesia, y aquí me refiero a los pocos o muchos católicos que nos puedan estar escuchando y que todavía tengan la osadía de decir, pues yo voy a votar por el Morena porque el presidente es cristiano. No, es el cristiano mejor disfrazado. No se engañen. Puro engaño, pura labia, mentira, pura manipulación. No se engañen. Digo con profunda tristeza y con profunda alarma. Muchas gracias, Juan Bosco. Muchas gracias. ¿Nos puedes dar, por favor, tus redes sociales para que las personas como no, sigan? En Facebook soy Bosco Abascal. ¿Sí? En YouTube, Juan Bosco Abascal Carranza. Nada más tengo esas dos. Ok. Facebook y YouTube. Ok, y si alguien quiere saber de tus materiales, las cosas que tú tienes para compartir, tus libros, tu teléfono. Me mande un WhatsApp, por favor, lo puedes poner en un cintillo. Claro, lo puedo poner en la descripción del video, claro que sí. Que me manden un WhatsApp a mi celular, por favor. Claro. Pidiendo el libro de Malo, que me interesa que se venda, es difundir información valiosísima, al 55, si quieres anotarlo, ¿sí? 55 54 13 82 35. 55 54 13 82 35. 55 54 13 82 35, doctor Juan Bosco. Espero WhatsApps para solicitando el libro de Malo, el Destructor de México. Muchas gracias, Juan Bosco. Que Dios te bendiga. Gracias por tu generosidad también. Son muchos años de estudio, de investigación, de documentación, que se resumen, bueno, obviamente no todo tu conocimiento en estos espacios, pero lo que estás aportándonos tiene una gran riqueza y nosotros la valoramos. Que Dios te bendiga, Juan Bosco. Dios te proteja, proteja a tu familia, proteja a México. Pidamos al Espíritu Santo, al Ser Supremo, a quien ustedes crean, que proteja a México. Sí, yo también lo creo así, pero hay personas que no tienen nuestra creencia. Bueno, y pues que le pidan al Poder Supremo. A su Poder Supremo, a quien ustedes crean, pero que pidamos mucho por nuestro país, pero no le podemos dejar todo a la divinidad. Tenemos que actuar, tenemos que dar el paso y la oportunidad que podemos tener, porque ahí no acabaría todo, ahí comenzaríamos una nueva lucha, la oportunidad que podemos tener de recuperar la posibilidad de seguir luchando por la democracia y la libertad y la vida en México está este 6 de junio en nuestras votaciones. Que Dios te bendiga, Juan Bosco. Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias. Dios bendiga a todos y seguimos muy en contacto. Gracias. La próxima espero sea muy cerca. Gracias. Dios. Primero así va a ser. Gracias. Espero el video pronto. Sí. Gracias.